Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta, como siempre, en las principales claves que tenemos que tener en cuenta para afrontar mejor la tarde de hoy y claves que desde luego van a pasar desde el entramado geopolítico al económico. En el geopolítico tenemos algunos asuntos clave, el temor en torno a la seguridad nuclear de la central de Zaporilla, el avance en las investigaciones sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, la extensión o no del acuerdo del grano, que recordemos la fecha límite del fin del actual acuerdo es el próximo 18 de marzo y está habiendo mucha disputa por en medio. Y por último vamos a mirar también un poquito a las claves de política monetaria en una semana tan marcada sobre todo por la política monetaria estadounidense. Recordemos, hemos tenido dos comparecencias seguidas de Jerome Powell ante los senadores estadounidenses. Ha tenido que dar respuesta a algunas de las principales cuestiones en materia de mercado laboral, viabilidad económica de todas las acciones que está llevando a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos, techo de deuda. Bien, algunas cuestiones clave, desde luego. Y mientras tanto, nosotros estamos en plena cuenta atrás para la próxima reunión de tipos de interés del Banco Central Europeo. La semana que viene, el jueves, no se olviden, el día 16 vamos a tener esa próxima decisión. En un principio parece que van a ser 50 puntos básicos, tal y como nos dijo ya Christine Lagarde en la última reunión. Bien, pues vamos a ver un poquito cómo las discrepancias internas dentro del Banco Central Europeo podrían hacer tambalear al euro. Bien, mientras tanto, como decimos, empezamos por una de las principales claves, la alerta que se cierne sobre la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Hablamos de la central nuclear más grande de Europa, que ha perdido su última línea eléctrica externa a primera hora del jueves, después de ataques con misiles en Ucrania durante la noche. Bien, pues la planta de energía nuclear de Zaporilla se ha quedado sin generadores diésel de emergencia, la última línea de defensa para mantener refrigerado el combustible del reactor y evitar una fusión potencialmente catastrófica. Los generadores tienen combustible para 15 días. El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ha pedido hoy que se cree una zona de protección en torno a la central nuclear después de esta nueva avería. Y Grossi insiste en esto. Ha dicho lo siguiente: cada vez estamos tirando un dado. Y si permitimos que esto continúe una y otra vez, es decir, que la central sufra este tipo de apagones, algún día se nos acabará la suerte. Como en anteriores ataques, Rusia y Ucrania se han estado culpando mutuamente. Grossi ha estado intentando que ambas partes lleguen a un acuerdo en el que se comprometan a no disparar contra la central ni desde ella y que se retiren las armas pesadas. Grossi, enfadado, ha recordado que esta es la sexta vez ya que Zaporilla se queda sin energía eléctrica y que tiene que funcionar en modo de emergencia. Como decimos, estaba muy enfadado y se ha mostrado muy asombrado ante la complacencia general de todo el mundo. Y ha dicho lo siguiente, y ha estado muy acertado. Ha dicho: permítanme recordarles que se trata de la mayor central nuclear de Europa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos sentarnos en esta sala esta mañana y permitir que esto ocurra? Él insiste en que todo el mundo debe comprometerse a proteger la seguridad de la central. Dice, y tenemos que hacerlo ya, porque lo que necesitamos es acción. En pocas palabras, la Agencia Nuclear de la ONU alerta de que se está jugando con la seguridad de la planta de Zaporilla. Importante, por tanto, esto es una de las claves que vamos a vigilar, que vamos a analizar en el día de hoy. Como decimos, seguridad nuclear en Zaporilla, pero mientras tanto, seguridad de las infraestructuras energéticas de todo el viejo continente. ¿Quién hizo estallar los Nord Stream? O, como ha dicho un ruso, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Haciendo alusión a que todo esto parece un drama épico hollywoodiense, aunque la película citada no es precisamente un drama. Bien, ha pasado casi medio año desde el incidente de los Nord Stream 1 y 2 y todavía se desconoce quién está detrás de las explosiones que causaron 2 fugas en cada uno de ellos y que pusieron en alerta máxima a los países del Báltico. Entre los sospechosos que se han barajado están Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y en los últimos días también se ha hablado de Ucrania, bueno, de un grupo pro-ucraniano. Sin embargo, todos niegan cualquier implicación.
Ahora Alemania dice que podría tener un culpable, aunque desconocemos su procedencia por el momento. Dice que podría haber identificado un barco involucrado en el bombardeo de los gasoductos, una embarcación que podría haber transportado los explosivos que hicieron detonar los Nord Stream. Así que poco a poco la investigación oficial va tirando del hilo y pronto, esperemos, podría arrojar algo más de luz. La Fiscalía Federal de Alemania dice que los alemanes que trabajan para la empresa que alquiló el barco no están bajo investigación y que la identidad de los perpetradores y sus motivos son objeto de la investigación que está en curso. Insiste Alemania en que en este momento no es posible hacer ninguna declaración concreta, en particular sobre si se trata de una acción patrocinada por el Estado. Esta investigación se suma, por tanto, a todas las especulaciones sobre el origen del sabotaje. Algunos se han apresurado a culpar directamente a Rusia. Han citado su historial de guerra híbrida y también un posible motivo de intimidación. ¿Qué ocurre? Pues que hemos estado viendo cómo poco a poco han ido pasando los meses, cómo no se está llegando por el momento a ninguna conclusión sobre quién es el culpable y, como decimos, pues esto está señalando que las investigaciones en curso pues no tienen esas pruebas firmes que señalen a un responsable. Bien, ha hablado Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Él dice que es absurdo pensar que Rusia es responsable del sabotaje. Dice que sería como cortarse, como amputarse una pierna. Rusia mantiene, como sabemos, que Estados Unidos es el culpable de las detonaciones, en línea con la investigación del periodista premio Pulitzer Hersh. Otro informe, en este caso del New York Times, apunta a un grupo pro-ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, califica de vergonzosos los intentos de medios occidentales de echar la culpa de las explosiones en los gasoductos Nord Stream a cierto oligarca ucraniano. Y en esa misma línea se ha movido el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev. Él califica de propaganda tonta estadounidense la vinculación del sabotaje a un grupo pro-Ucrania. Asegura que todo esto es, como decíamos, la secuela de una película, un drama épico de Hollywood. La teoría de que fue este grupo pro-ucraniano desvincularía, por tanto, a Ucrania como ente estatal, a Europa, a Estados Unidos y, en conjunto, a todo Occidente del sabotaje. Y esto es lo que Rusia, por el momento, no contempla, no se cree, ni mucho menos. ¿Qué ocurre? Pues que, mientras tanto, la Unión Europea y la OTAN, cuando se les ha preguntado al respecto, y hoy ha sido el último día en el que esto ha pasado, están evitando especular sobre la autoría del sabotaje al Nord Stream. Los ministros de Defensa de la Unión Europea hoy celebran una reunión informal en Estocolmo y ha hablado Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y él ha insistido en que no puede comentar algo sobre lo que no tiene pruebas ni informaciones claras. Así que, bueno, de esta forma ha pasado un poco la pelota y, bueno, por el momento, pues insiste Occidente en que no va a hacer declaraciones al respecto, al menos hasta que la investigación no apunte a un claro culpable. ¿Por qué? Bueno, pues porque el último culpable que se ha apuntado ha sido un grupo pro-ucraniano, el anterior fue Estados Unidos y, por el momento, estas soluciones no vemos hasta qué punto sentarían muy bien en Occidente. Bien, recordemos cuáles son los principales sospechosos, ¿no? Estábamos diciendo, en primer lugar, se apuntaba a Rusia como acto de intimidación. Es decir, el argumento es que Rusia quería intimidar a Europa. Las tuberías Nord Stream son propiedad parcial de Gazprom, de la rusa. Y en el momento de las explosiones, la compañía ya había anunciado un cierre indefinido de las tuberías Nord Stream 1, citando problemas técnicos que la Unión Europea había calificado como, mentiras. Mientras tanto, las nuevas tuberías Nord Stream 2, recordemos, nunca se habían puesto en funcionamiento, nunca habían estado en servicio. Así que, bueno, la tensión se cernía sobre todo sobre el Nord Stream 1, antes de conocer qué es lo que iba a ocurrir. A los pocos días de que Gazprom anunciase el cierre, a principios de septiembre, de ese Nord Stream 1, Putin lanzó una amenaza hacia Europa. Dijo que se congelaría si se apegaba a su plan de sanciones energéticas contra Rusia. Es decir, era una respuesta por parte de Rusia ante las sanciones occidentales. Bien, por tanto, este sería como el principal argumento, ¿no? Que Rusia tenía pues, el motor suficiente para haber actuado de esa forma.
Segunda teoría, fueron los británicos. Desde el principio los líderes rusos habían insinuado que o bien Ucrania o que bien los aliados occidentales estaban detrás del ataque. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo 2 días después de las explosiones que las acusaciones de culpabilidad rusa eran bastante predecibles y estúpidas, que en estas mismas líneas se están moviendo. Y en ese caso, pues añadió que Moscú no tenía ningún interés en hacer volar los Nord Stream. Decían, hemos perdido una ruta para el suministro de gas a Europa. Un mes después de las explosiones, el ministro de Defensa ruso hizo una acusación muy específica de que representantes de la Marina de Reino Unido habían participado en la planificación, el apoyo y la ejecución del ataque. Pero no se aportaron pruebas. Tercera teoría. Operaciones encubiertas de Estados Unidos. En febrero, con las investigaciones formales, como decimos, que se están produciendo en Alemania, Suecia y Dinamarca, que todavía pues, no conocíamos mucho detalle, un artículo del periodista estadounidense Seymour Hersh desencadena una nueva ola de especulaciones. ¿Qué decía Hersh? Pues que las fuerzas estadounidenses habían hecho volar Nord Stream por órdenes directas de Joe Biden. La Casa Blanca describió esta historia como una ficción completamente falsa y el artículo pues, sí que es cierto que incluía algunas afirmaciones dudosas. Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había cooperado con la comunidad de inteligencia estadounidense desde la guerra de Vietnam. Stoltenberg nació en el año 59, tenía 16 años cuando terminó la guerra. Es poco probable. Así que, bueno, aunque la teoría de Hersh por el momento es la que había ganado más fuerza, como decimos, precisamente por el hecho de que apuntaba a Joe Biden junto con ayuda de las autoridades noruegas. Hersh lo que decía es que las autoridades noruegas habían ayudado a la administración Biden a la hora de localizar cuál era el punto más adecuado para realizar las detonaciones, de tal forma que, bueno, que para el punto en el que se daban las condiciones óptimas para los buzos para poder desempeñar esa tarea y colocar los explosivos. Bien, ha sido una teoría que evidentemente pues, Rusia ha apoyado porque es una teoría que sostiene la propia perspectiva del Kremlin, ¿no? Como decimos, fue Estados Unidos. Así que por el momento tenemos, como decimos, a Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Cuarto posible culpable en este cluedo, en esta novela de Agatha Christie, bien, pues barqueros misteriosos. Las últimas pistas, después de los informes del New York Times de esta misma semana, se centran en un bote, en 6 personas con pasaportes falsos y la pequeña isla danesa de Kristiansand. Según estos informes, un barco que zarpó del puerto alemán de Rostock y luego se detuvo en Kristiansand está en el centro de las investigaciones del Nord Stream. El fiscal federal de Alemania confirmaba que un barco sospechoso de transportar explosivos había sido registrado en el mes de enero. Y como decimos, en el día de hoy, Alemania está apuntando a una embarcación como sospechosa de haber transportado los explosivos. Las autoridades alemanas lo que nos dicen es que se ha registrado una embarcación que podría haber transportado los explosivos utilizados en el ataque a los Nord Stream. Veremos hasta qué punto. Los investigadores están investigando los rastros, los elementos que se encontraron en la búsqueda de una embarcación registrada del 18 al 20 de enero. Esto es lo que ha comunicado hasta el momento la Fiscalía Federal de Alemania. Bien, eso es lo que tenemos respecto al Nord Stream. Así que vamos a avanzar en otros términos porque, como ven, por el momento muchos posibles culpables, pero también muchas dudas, muchos agujeros por en medio. Ahora vamos al agujero del acuerdo del grano, un acuerdo que nos tiene a todos en vilo y sobre todo tiene en vilo la seguridad alimentaria mundial. Hoy ha hablado Dmitry Peskov, hemos mencionado ya al portavoz del Kremlin en el tema del Nord Stream, porque ha hablado sobre ello, pero también ha hablado del acuerdo de granos del Mar Negro. Recordemos, la fecha límite, como les estamos recordando, va a ser el próximo 18 de marzo. Su extensión está todavía sujeta a discusiones, aunque Peskov asegura que todavía tiene muchas preguntas sobre la implementación del acuerdo y que va a seguir planteando todas las preguntas que tenga. Ha dicho que todavía no se ha agendado ninguna reunión entre Putin y Guterres, el secretario general de la ONU, que es intermediario junto a Turquía en el acuerdo.
Esto es importante porque entendemos que hasta que no se produzca este encuentro, pues no veremos un avance significativo respecto a la prolongación, a la extensión de este acuerdo. Bien, como decimos, la ONU es intermediario junto a Turquía. Ha hablado el ministro de Defensa de Turquía. Asegura que el país está negociando con la ONU, con Ucrania y con Rusia para extender el acuerdo de granos. Mientras, Guterres ya ha hablado con Zelensky. No tiene agendada una reunión con Putin, pero ya ha hablado con el ucraniano, ¿no? Visitaba este miércoles Kiev. Allí se reunió con el presidente para abordar, entre otras cosas, la renovación del acuerdo de grano de exportación de cereal. Bien, Ucrania es considerado el granero de Europa y, como sabemos, es uno de los mayores exportadores de grano a nivel mundial. Las ventas, sin embargo, han caído debido a la guerra y esto desataba todo un incremento en los precios de los alimentos y también desataba las alarmas sobre una posible crisis alimentaria global, sobre todo en los países africanos. Yuri Vaskov, viceministro de Infraestructura ucraniano, dijo ya el mes pasado que Kiev iba a pedir a todas las partes empezar conversaciones para extender el acuerdo al menos un año y que su gobierno quiere incluir los puertos de Mykolaiv en el pacto. La última prórroga se produjo en noviembre y además se hizo por 4 meses. ¿Qué ocurre? Pues que Ucrania, como decimos, ahora lo que quiere es que no se prorrogue por unos pocos meses el acuerdo, sino que se extienda mucho más allá, al menos a un año vista. Entendemos, por tanto, que la propia Ucrania está interiorizando también que durante un año vamos a seguir teniendo una gran incertidumbre bélica que se va a trasladar, por tanto, a otras vertientes como son la energética o, en este caso, la alimentaria. Mientras tanto, Rusia pide que se levanten las sanciones que pesan sobre el comercio ruso de productos agrícolas. El Kremlin vincula directamente esta demanda al pacto. El viceministro de Exteriores asegura que sin unos resultados palpables en el cumplimiento de ese memorándum Rusia-ONU, la concepción de un paquete de acuerdos de Turquía y la propia prolongación de ese documento de Ucrania no serían convenientes. Y para añadir más tensión todavía, Ucrania lleva semanas acusando a Rusia de retrasar de forma deliberada las inspecciones de sus barcos en el estrecho del Bósforo. Y esto, como sabemos y como les hemos estado diciendo en los últimos meses, ha provocado que decenas de barcos estén varados durante semanas frente a Estambul sin poder atravesar el estrecho o poder avanzar hacia los puertos de Odesa para recoger el cereal allí acumulado. Así que bueno, en la clave geopolítica ahora mismo el entorno o la fotografía se cierne sobre todo sobre estos 3 principales focos. En la fotografía económica, bueno, bastantes protagonistas tenemos, pero nos vamos a centrar sobre todo en la política monetaria europea. Después de unos días en los que mucho hemos estado hablando sobre Estados Unidos, perspectivas de política monetaria, inflación, mercado laboral, hoy le toca el turno al Banco Central Europeo. ¿Por qué? Pues bueno, porque siguen hablando algunos de los miembros del organismo que preside Christine Lagarde. Hoy ha sido el francés Villeroy, el gobernador del Banco de Francia, que bueno, ha vuelto a reiterar un mensaje que ya conocemos, ¿no? El del Banco Central Europeo va a ser lo que sea necesario para reducir la inflación. Ese whatever it takes de Mario Draghi, un poco venido a menos, llevado a la inflación y al entorno actual, ¿no? Bien, Villeroy ha hablado de la inflación francesa. Dice que debería alcanzar su punto máximo entre ahora y junio, ¿no? En este periodo que tenemos en estos momentos hasta el arranque del verano. Y de hecho dice que el Banco Central Europeo va a hacer lo que sea necesario, como decimos, para volver a ese objetivo del 2%, que veremos también hasta qué punto, ¿no? Aunque Villeroy parece que se muestra bastante más optimista respecto a otros compañeros. Por ejemplo, aquellos que tienen una perspectiva mucho más hawkish no ven el entorno con este tono tan optimista, podríamos decir. Bien, dice Villeroy que el pico de la inflación está cerca, en un momento en el que estamos viendo esa presión enorme sobre la subyacente. Dice que el pico está cerca, pero que la inflación sigue siendo demasiado alta en Francia y también en Europa. Dice que van a llevar la inflación al 2% para finales de 2024 o principios de 2025. Atención, es decir, lo que nos está diciendo es que dentro de un año y medio, casi 2, tendríamos ya esa inflación al 2%. La división, sin embargo, del Banco Central Europeo, estas divisiones que estamos viendo, entre las posturas más suaves y más agresivas, entre las palomas y los halcones, los dovish y hawkish, por los términos en inglés, por lo que estamos viendo en algunos últimos análisis, podría salirle esta batalla interna bastante cara a la divisa europea, al euro, porque este giro alcista del Banco Central Europeo desde finales del año pasado ha servido de apoyo al euro ante la subida de los tipos estadounidenses. Atención, porque aquí también hay que ver lo que están haciendo los de al lado, ¿no? Bueno, al otro lado del charco.
El euro, ponderado por el Banco Central Europeo, ha subido cerca de un 5% desde los mínimos registrados a finales de agosto. La bajada de los precios del gas natural también ha ayudado, desde luego, pero nos sorprendieron, por ejemplo, ayer los comentarios de Ignacio Visco, ¿no?, que criticaba abiertamente a sus colegas del Banco Central Europeo por hacer declaraciones prospectivas sobre la política monetaria. Visco, de hecho, como que reconoció que estaban nadando a contracorriente del resto de miembros del Banco Central Europeo, y aunque evidentemente siempre tiras a un lado o hacia otro, ¿no?, hacia más suave o hacia más agresivo, Visco criticó el enfoque a futuro que estaban haciendo algunos de los miembros. Ahora mismo la división interna es la siguiente: o bien aquellos que abogan y prevén más subidas de tipos más allá de marzo, es decir, más allá de la reunión que tenemos la semana que viene, y aquellos que siguen insistiendo en, bueno, vamos meeting by meeting, vamos dependiendo de los datos y no nos vamos a mojar mucho. Así que bueno, en el caso de Visco, pues se refería a las declaraciones que realizaba Holzmann el lunes, recordemos que también las registrábamos aquí, que decía que era partidario de 4 subidas de 50 puntos básicos. Es decir, Holzmann lo que nos decía es que el Banco Central Europeo todavía tiene mucha tarea por hacer, porque lleva a sus espaldas 300 puntos básicos de subida de tipos. Pero es que Holzmann dice que es que todavía hacen falta 200 puntos básicos más mínimo. Entonces, bueno, estamos viendo este rifirrafe, ¿no? Holzmann, uno de los más agresivos, Villeroy, que es algo más suave, Visco, como decimos, también que nos está moviendo en unos términos tan agresivos, y estamos viendo esta batalla dentro del Banco Central Europeo que no tendría por qué favorecer demasiado al euro. Bien, discrepancias entre los responsables de política monetaria que nunca son bien recibidas por los mercados de divisas, y el euro se vio asolado en los primeros años bajo la presidencia, recordemos, de Duisenberg, quien se esforzó por encauzar las opiniones divergentes. Es de suponer que el trabajo de la presidenta Lagarde va a ser más difícil en este frente a medida que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en verano. Así que nosotros nos quedamos con